Hola, mi nombre es Óscar Duitama, soy docente del campo común pedagógico e investigativo de la Facultad de Educación en la Universidad Santo Tomás, Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia. En esta ocasión quisiera referirme a la evaluación educativa. Para ello iniciaré desarrollando el concepto general de evaluación, qué es la evaluación educativa, su origen, su evolución y la relevancia de ella en la agenda política global, regional y nacional. Iniciemos entonces señalando la generalidad del concepto evaluación. ¿Qué es evaluar? Evaluar consiste fundamentalmente en que mediante el estudio cuidadoso estimamos, apreciamos, calculamos, señalamos el valor o la cualidad de algo y emitimos un juicio sobre ello. Para este proceso es fundamental que exista un estándar o un criterio según el cual se evalúa. Por lo tanto, la evaluación fundamentalmente es una acción comparativa. Continuando, la evaluación es un proceso técnico que incide en diferentes ámbitos no solo de la vida humana, sino también de los procesos de las sociedades modernas. En este sentido, la evaluación busca medir la calidad, la eficacia, la eficiencia, la productividad, la pertinencia y el impacto de las diferentes políticas públicas, de la producción de los sectores de la economía y del comportamiento de los mercados y de los consumidores. Esto con el propósito de, en primer lugar, rendir cuentas sobre dichos procesos, pero también establecer diferentes tomas de decisión en estos ámbitos. Continuando, la evaluación educativa, la naturaleza del concepto de la evaluación educativa, pues tiene que ver con la calidad de la educación. Es un concepto que está presente en la política pública del sector. Es una actividad previa e indispensable que conduce a la elevación de la calidad de la educación. Su propósito es emitir juicios informados en función de la acción humana en el ámbito educativo y de la toma de decisiones en el sector. La evaluación educativa no es carente de sentido o de intención, digamos que es una cuestión ideológica y política como toda acción social y por tanto posee un carácter ideológico y una dimensión política. En su carácter instrumental obedece a una lógica de control. En cuanto al origen y la evolución de la evaluación educativa, podemos distinguir cuatro eras, cuatro momentos, cuatro etapas. En ese sentido, pues en primer lugar vamos a señalar el origen como la época pre-tayleriana. Es un periodo en el cual podemos resaltar que la evaluación no es propia de la época moderna. Hay algunos vestigios en los cuales, por ejemplo, en el Imperio Chino, en la antigüedad, en el siglo II a.C., se evaluaba la suficiencia o la capacidad de los funcionarios para asumir sus cargos. Ya mucho más en nuestra historia reciente, a inicios del siglo XX, en la década de los 30, en los Estados Unidos y en Gran Bretaña aparece la evaluación educativa como tal, como un proceso de medir los alcances de los aprendizajes de los estudiantes mediante test. En esta época, digamos que como una manera de tener un rendimiento de la eficiencia social, pues se propone la evaluación basada en la norma a partir de los test. Luego tenemos el periodo tayleriano, es la segunda generación de la evaluación, que se conoce también como la época descriptiva, corresponde a la época entre 1930 y 1957. Aquí Ralph Tyler, el padre de la evaluación educativa, es quien sistematiza para el mundo de la educación el tema de la evaluación. La diferencia con la primera época, la época pre-tayleriana, está dada fundamentalmente en que se hace un salto de la medición a la descripción y para ello Tyler propone que se deben proponer objetivos curriculares muy precisos a partir de los cuales se evalúe pues, los alcances, los avances de los estudiantes y por supuesto también el desempeño de los educadores. Para el año 1957, pues podemos señalar que inicia la era de la accountability o la era del juicio, la época, la generación de la evaluación del juicio. Hay un hecho histórico que marca el inicio de este periodo y es que en 1957 la Unión Soviética logra poner en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik, lo cual generó en el contexto de la Guerra Fría un descontento en la escuela pública norteamericana. Es por tanto que se inicia con una presión
por la evaluación desde una mirada de rendición de cuentas, es decir, de dar cuenta de los procesos que se están llevando para alcanzar ciertos propósitos educativos. En ese sentido, Cronbach y Scriven son los padres de la evaluación curricular moderna, y también pues el evaluador empieza a emitir juicios ya no solamente de los alcances de los estudiantes, sino de los desempeños de los educadores. Es una evaluación evidentemente para la toma de decisiones. Por último, la época de la profesionalización de la década de los años 70 a nuestros días, pues tiene como principal característica que se da lo que llaman algunos autores la eclosión de modelos cualitativos y cuantitativos. En este sentido, hay una gran pluralidad conceptual y metodológica, y la evaluación, incorpora elementos de la escuela constructivista de la psicología y de la pedagogía. Aparecen modelos alternativos de evaluación, y fundamentalmente hablaríamos del paradigma naturalista como una propuesta desde una mirada cualitativa, a diferencia de esa cuantitativa anterior, en donde se resalta la importancia del contexto y de lo que sucede con los individuos en el entorno escolar. En cuanto a la evaluación educativa en la agenda política regional, podemos señalar 4 hitos fundamentales que van a marcar el interés de los gobiernos y de la política en este tema de la evaluación. En primer lugar, la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos en 1990, que posteriormente en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2000 y sus Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015, pues ubican la educación como una clave del desarrollo de los pueblos, pero esta educación, por supuesto, tiene que ser de calidad, y es ahí donde la evaluación actúa como un eje articulador de este propósito. La UNESCO y la CEPAL también hacen un énfasis en la educación como un motor de desarrollo, y por supuesto que tiene que ser evaluado. Por último, la Organización de Estados Iberoamericanos, en su documento Metas Educativas para el 2021, retoma este sentido de la educación como una clave del desarrollo de los pueblos, particularmente de los pueblos iberoamericanos, y cómo la evaluación debe asegurar unos procesos educativos que consigan esa calidad y por lo tanto el desarrollo de los pueblos. Colombia no es ajena a ese proceso, y por tanto el Ministerio de Educación Nacional, desarrollando el mandato de la Ley 115 de 1994, la Ley General de la Educación, genera los planes nacionales decenales de educación. En este momento contamos con 3 versiones, la del 96, la de 2006 y la de 2016. En este sentido, además de proponer el ideario educativo, el itinerario educativo como proyecto de nación, incorpora el tema de la evaluación también como un aseguramiento de la calidad de la educación. Es así como la evaluación atiende a diferentes ámbitos propios del mundo de la educación. Entonces, la evaluación educativa tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. La evaluación educativa tiene que ver con la evaluación de los sistemas educativos. Existen las evaluaciones internacionales, hoy por hoy las pruebas PISA, quizás las más conocidas, las evaluaciones regionales y nacionales, las evaluaciones de las políticas y los programas, la evaluación de los currículos, de los centros educativos. Recordemos que en ese sentido existe hoy el índice sintético de calidad, que es un número que, posiciona a los centros educativos de acuerdo a su rendimiento, y la evaluación del desempeño docente, particularmente a partir del año 2002, el decreto 1278 atiende a esta evaluación del desempeño docente, y concibe la carrera docente como fundamentada en la evaluación como un mecanismo para asegurar la calidad de los educadores. En conclusión, retomando el origen y la evolución de la evaluación educativa y la relevancia que ésta tiene en la agenda política del sector, podemos afirmar que la evaluación es un proceso, en primer lugar, y es un proceso que tiene como objetivo la comprensión de lo que sucede en los diferentes ámbitos a los que atiende la evaluación educativa, con una dinámica muy importante, muy particular, que señala Miguel Ángel Santos Guerra, autoridad del tema.
y consiste en que, en primer lugar, hay un momento de diálogo, es decir, la evaluación educativa tiene que ser, no importa cuál es el ámbito, concebida como un diálogo entre el evaluador y el evaluado, que conduce a la comprensión de la práctica que cada uno de ellos realiza, particularmente el evaluado, con un solo propósito, y es el de la mejora. En ese sentido, la evaluación debe conducir a una elevación, a un aumento de la calidad de la educación. Muchas gracias.